Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a este culto familiar vespertino. Dispongamos nuestros corazones para escuchar el preludio a cargo del maestro Rafael Pimentel. Puestos de pie, hermanos, entonemos el himno número 51, porque tú eres bueno. Ahora entonemos el himno número 56, Dios, grande es tu amor. Sin fin, es divino y santo.
Adoremos al Señor a través de la lectura en el libro de Isaías, el capítulo 25, versículos del 1 al 12. Cántico de alabanza por el favor de Jehová. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificada. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en el lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de todo su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y habitará su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de los altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos has regalado este día, este tiempo para estar en tu culto. Te pedimos que todo lo que pase en este culto te agrade a ti, que sea para bendición para cada uno de los que nos escuche. Te pedimos por toda la iglesia que nos está viendo alrededor de todo el mundo, que sea también de bendición para ellos y sus casas. En tu nombre, amén. Pueden tomar sus asientos y entonemos el himno número 248, Maravilloso es el gran amor.
Sigamos alabando a nuestro Señor, ahora con el himno número 246, de tal manera Dios amó. Ahora escuchemos la lectura de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículos del 5 al 17. La vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hablemos con nuestro Señor a través de la oración dirigida por nuestro pastor Pedro Arcos. Tengamos un momento de oración, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de adorarte, de exaltar y glorificar tu bendito nombre. Somos muy bendecidos porque aunque nuestros cultos, nuestro servicio a Dios no es presencial, pero
a través de este medio también podemos adorarte y exaltar tu nombre. Por eso somos bendecidos, Señor. Esperando, Señor, que todo lo que estamos haciendo, pues, en este día sea de acuerdo a tu palabra. Y queremos ponerte, pues, en tus manos todo lo que estamos haciendo, y queremos que seas tú, Señor, pues que tu Espíritu Santo dirija nuestro servicio a Dios, Señor. Y también confesando nuestros pecados, porque seguramente, Señor, te hemos ofendido a nuestros hermanos de la fe, a nuestros semejantes. Y pues tú eres un Dios omnisciente, tú eres un Dios omnipresente, que conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras preocupaciones, conoce lo que nos atormenta, conoce lo que nos angustia, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes de nuestra situación. En esta situación que estamos viviendo a todo el mundo, que esta enfermedad aún sigue vigente, aún sigue afectando a muchas personas, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tú extiendas tu mano sobre tu pueblo, que tú los guardas, Señor, de esta enfermedad. Pero también queremos ponerte, pues, en tus manos nuestras actividades por las conferencias que vamos a tener este sábado 17, el 24 y el 31, Señor. Queremos rogarte por los expositores que van a comunicar tu palabra, y queremos que sea de bendición para muchas personas, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre porque nos permites adorar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es el momento de las ofrendas, hermanos, y las podemos depositar a través de la cuenta bancaria de nuestra iglesia. Ahora escuchemos una participación especial y posteriormente pongamos atención al mensaje Resucitados con Cristo, basado en la epístola de Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10, a cargo de nuestro pastor Pedro Arcos.
nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Padre, te damos gracias por dejarnos tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque es a través de tu palabra podemos conocernos a nosotros y podemos conocerte a ti, Señor. Queremos rogarte, Señor, tu guía, y que seas tú el que hable a través de mis labios, Señor, y que sea de bendición para tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando vemos la historia de la humanidad, podemos ver que el hombre ni siquiera es capaz de formar una sociedad justa y tranquila. El hombre mismo parece estar fuera de su centro. Con esta información, el apóstol Pablo nos invita a reflexionar en este pasaje en Efesios. Notamos que la palabra de Dios nos conduce a una triste realidad acerca del hombre, porque la Biblia dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero también, y luego nos lleva a las alturas de la gloria de Dios. Dice el pasaje de la Biblia: nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El pasaje bíblico nos muestra lo que el hombre es por naturaleza y lo que el creyente pueda llegar a ser por la gracia de nuestro Dios. Y en el capítulo 1, en los versículos 15 al 23, Pablo había estado orando por los creyentes para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que de esta forma pudiéramos llegar a entender las riquezas de la herencia que esperábamos en el cielo y también la supereminente grandeza de su poder, que estaba a su disposición y de la que Dios había hecho una demostración histórica al levantar a su Hijo de entre los muertos y exaltarlo sobre todo principado y potestad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo,
sino también en el venidero. En este día, en este momento, llegamos al capítulo 2. Vamos a encontrar que este triunfo glorioso que Cristo experimentó sobre la muerte nos comparte con nosotros. Y no solamente nosotros, sino todos aquellos que creen en su nombre. Porque dice la palabra de Dios, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que somos por naturaleza. Y el apóstol Pablo comienza haciendo una descripción destructora de la condición humana, porque dice que estamos a todos los seres humanos. Dice, estabais muertos. Aquí en el capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos. Muertos. Dice, todos nosotros, y lo mismo que los demás, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. En los tres primeros capítulos del libro de Romanos, Pablo desarrolla el mismo argumento para concluir que tanto los paganos como los judíos y finalmente todos los seres humanos, dice la Biblia, dice que somos culpables ante Dios por nuestros pecados. En otras palabras, podemos decir que no hay ningún ser humano que es perfecto. Todos delante de Dios somos pecadores. Por supuesto, seguramente hay muchas personas llegan a discutir ese diagnóstico que Dios ha dejado escrito pues en su palabra. Seguramente algunas personas están dispuestos a admitir que hay algunas áreas de sus vidas que necesitan de ciertos cambios, pero de ninguna manera aceptarían un diagnóstico que están muertos, sin posibilidad de recuperación, porque no se ven tan mal a ellos mismos. Otros piensan que el ser humano tiene un buen corazón y que en tal caso hay que hacer algo para que brote y se manifieste. Pero el problema de no tener un diagnóstico correcto del origen y la gravedad de la situación del hombre le lleva y una y otra vez a tomar medidas para solucionar lo que se muestra completamente inadecuadas. Una enfermedad radical requiere un remedio radical. Y mientras el hombre siga fracasando en reconocer la gravedad de su condición, seguirá poniendo remedios superficiales e ineficaces. Porque la Biblia es muy claro lo que nos está diciendo. Dice que estamos muertos, estábamos muertos. La muerte a la que se refiere aquí es la separación de Dios. Seguramente ustedes hayan leído en alguna ocasión, recordemos, en la parábola del hijo pródigo. Cuando dice la Biblia, en la parte final dice que cuando en su regreso del hijo pródigo, el padre dijo, mi hijo era muerto y ha revivido. La fuente de la vida verdadera es Dios. Por lo tanto, estar sin Él es estar muertos o ajenos de la vida de Dios, como dice Efesios 4:18. La razón de esta muerte es por nuestros pecados y delitos. La palabra delito incluye el cruzar un límite establecido o el desviarse del camino correcto. Por otro lado, pecado tiene que ver no dar en el blanco o no alcanzar la medida. Cuando juntamos las dos palabras, vemos
que Dios nos ve como rebeldes y fracasados. Y por supuesto, un diagnóstico como este no es fácil de aceptar, porque derrumba el buen concepto que normalmente tenemos de nosotros mismos. Por otro lado, cuando miramos a nuestro alrededor, el diagnóstico de Pablo no parece coincidir con la realidad que nos rodea. Por ejemplo, nos resulta difícil pensar que un intelectual ateo con una mente despierta esté muerto. El diagnóstico a la que se refiere el apóstol Pablo es en nuestro espíritu. Recordemos lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 59:2, dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Y si queremos buscar una solución adecuada para este problema, es necesario que previamente tomemos conciencia de la tragedia de la humanidad caída. El ser humano fue creado por Dios y para Dios. Ahora está intentando vivir sin Dios. Esto no es posible, porque fuimos creados para estar en comunión con nuestro Dios. Y dice la Biblia que estábamos esclavizados. Cuando Pablo dice estábamos en nuestros delitos y pecados, está describiendo una forma de comportamiento, un modo de vida. Y la triste realidad es que en ella no había libertad, sino una terrible esclavitud a fuerzas sobre la que carecíamos de control. ¿Cuáles eran estas fuerzas que mantienen al hombre caído de esta cautividad? En Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Con esta expresión se refiere al mundo como una sociedad organizada sin Dios, que ha dejado los valores del reino de Dios y da un culto al materialismo y al hombre. La gente no se da cuenta, pero se sucumbe ante esta influencia poderosa que nos llega a través de la cultura del ocio, por la televisión, el cine, las revistas. Sigue diciendo aquí en el versículo 2, dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. La frase nos indica que él opera en el mundo invisible, donde tiene dominio sobre principados y potestades, y también tiene el control de los hijos de desobediencia, aquellos que no se han querido sujetar a la voluntad de Dios. En el verso 3 dice: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Por supuesto, en este contexto el término carne se refiere a la naturaleza caída. No debemos pensar que algunos deseos de nuestra carne como la carne. Pero los deseos de la carne, de los que Pablo trata aquí, no son exclusivamente aquellos relacionados con el cuerpo. También incluye el orgullo intelectual, la arrogancia, la envidia, la venganza y sobre todo el rechazo de la verdad de Dios. Pero no podemos culpar enteramente de nuestra situación de esclavitud
al mundo, el diablo y la carne. Nosotros somos los principales culpables porque a sabiendas y voluntariamente habíamos rebelado contra la autoridad de Dios y así nos convertimos en hijos de desobediencia. Y dice la Biblia que estábamos condenados. Pablo lo expresa por medio de una frase que provoca mucha hostilidad en nuestro día. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice el verso 3, la parte final. Debemos aclarar que la expresión hijos de ira no se refiere a niños pequeños que están bajo la ira de Dios. Pablo se refiere a la raza humana que por haber rechazado a Dios son objetos de su ira. En medio de esta condición desesperada que el hombre enfrenta por naturaleza caída, Dios ha intervenido para revertir nuestra situación. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Estábamos muertos y nos ha resucitado con Cristo. Éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales en una posición de honor y poder. Y vamos a ver lo que dice el verso 5 y verso 8. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pablo afirma que Dios nos ha salvado. Por gracia sois salvos. ¿En qué consiste esta salvación? Pablo describe la salvación en términos de nuestra unión con Cristo. En el verso 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. En el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo asombroso es que Pablo no está escribiendo únicamente acerca de Cristo, sino de nosotros también. Notemos bien lo que dice, nos resucitó, levantó y sentó a nosotros con Cristo. Es fundamental dar toda la importancia debida al hecho de que todos estos beneficios lo recibimos en virtud de nuestra unión con Cristo. Esto es lo que realmente distingue al verdadero cristiano. Está en Cristo. Tal vez pues en este momento se vea conveniente añadir también que aunque Pablo comienza a describir esta unión a partir de nuestra resurrección con Cristo, realmente esta empieza antes. En Colosenses 2:20 dice, si habéis muerto con Cristo. Es importante señalar que el verdadero creyente no es solo aquel que cree que Cristo murió por sus pecados, sino aquel que muere con Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Por lo que ha hecho, para expresar el origen de esta iniciativa salvadora de Dios, Pablo usa 4 palabras: misericordia, amor, gracia y bondad. Como ya hemos explicado anteriormente, nosotros estábamos muertos. Por lo tanto, éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No había ninguna obra que pudiéramos hacer, ningún mérito que nos ayudara a obtener la salvación.
todo lo recibimos con un favor inmerecido de parte de Dios por la fe. No hay lugar por ninguna glorificación humana. Toda la gloria le corresponde a nuestro Dios. Por eso Pablo añade que nos salvó a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Eso nos dice en el verso 6. Cuando Dios levantó y exaltó a su Hijo, demostró la supereminente grandeza de su poder en Efesios 1:19. Pero cuando nos levantó a nosotros, demostró también las abundantes riquezas de su gracia. Ahora somos evidencias vivientes de su bondad que señalan hacia Él y lo seguirán haciendo durante toda la eternidad. Pero no solo en la eternidad, también ahora debemos manifestar la grandeza de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de las obras que le glorifiquen, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Pablo ya ha explicado con claridad que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, la verdadera salvación siempre produce frutos. Así que, aunque somos salvos, aunque no somos salvos por obra, sin que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora Pablo termina subrayando un contraste con lo que dijo al principio. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora que hemos resucitado con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas. El contraste es absoluto. Por lo tanto, la nueva vida en Cristo se tiene que percibir en nosotros. Somos resucitados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos y oyentes. Recibamos la bendición apostólica y al término entonemos la doxología, que es el himno número 430, a Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.